Vamos a ver más detenidamente el escritorio de Windows, qué es y qué podemos hacer con él. ¿Cómo podemos trabajar con este escritorio? Bueno, el escritorio de Windows sería esta zona que vemos aquí, que tiene una imagen de fondo. Tenemos que tener en cuenta que el escritorio puede contener tanto archivos como accesos directos, archivos de datos, archivos de aplicaciones, accesos directos a estos archivos, etcétera. Incluso también iconos del sistema o lugares del sistema, como puede ser esta papelera de reciclaje, que no es un archivo en concreto, sino que es un lugar específico del sistema. También tenemos que tener en cuenta que podemos acceder a los contenidos de este escritorio si nos vamos a un explorador de archivos y nos vamos al escritorio. Pues aquí podemos acceder directamente a los contenidos que hay en el escritorio. En este caso dice que esta carpeta está vacía, la carpeta de escritorio está vacía porque bueno, pues no hay ningún contenido. Como veis, en el escritorio no hay nada. Está la papelera de reciclaje, pero la papelera de reciclaje, como digo, no es ningún archivo. Entonces, para ver realmente cómo podemos almacenar aquí archivos, aquí en la carpeta de descargas tengo un par de ejecutables y lo que voy a hacer es seleccionarlos con el ratón y pinchando con el botón izquierdo voy a arrastrar hacia el escritorio sin soltar el botón, y cuando llego aquí, como veis, dice mover al escritorio y me sale el numerito de 2 porque llevo 2 archivos, y aquí suelto el botón izquierdo. Entonces, al soltarlo, automáticamente, como veis, se ha movido de la carpeta de descargas al escritorio. E incluso, como os digo, podéis acceder a estos contenidos que están aquí en el escritorio. Podéis acceder desde el propio lugar o desde la propia sección aquí del escritorio dentro de un explorador de archivos. Si nos vamos aquí al escritorio, pues como veis aparecen los dos archivos, los dos ejecutables, porque se trata de dos ejecutables. Como veis, aquí dice tipo aplicación y aparecen aquí estos dos igual que aquí, es decir, podemos acceder tanto a uno o a otro, a cualquiera de ellos. Podemos acceder desde una forma, simplemente desde aquí, desde el escritorio. Podemos acceder desde cualquier explorador de archivos. Vale. Bueno, incluso ya veis que podemos moverlos desde el propio, sin tocar para nada el escritorio. Podemos moverlos o copiarlos o lo que queramos, o incluso borrarlos desde aquí, desde el explorador, sin tener que tocar para nada lo que es el escritorio. Una forma de eliminarlos, por ejemplo, sería simplemente bueno, pues arrastrándolos a papelera de reciclaje, que es esta papelera que tenemos aquí, que iremos viendo posteriormente en otra clase. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta y que es muy importante es que este escritorio, como es una zona de trabajo y bueno, pues ocupa toda la pantalla, pues una de las características que tiene es que es muy configurable. Entonces podemos cambiar un montón de opciones. Si nos vamos aquí, pongo el cursor del ratón sobre el escritorio y pincho con el botón derecho del ratón, pues me salen estas opciones. Por ejemplo, aquí donde dice ver, puedo elegir el tamaño de los iconos. Por defecto son iconos medianos, pero si elijo, por ejemplo, iconos grandes, pues como veis me muestra los iconos en muy grande. Esto ya depende, como más os guste, de la cantidad de iconos que tengáis, del tamaño de vuestra pantalla, etcétera. Yo lo voy a dejar en medianos porque bueno, es el tamaño que viene por defecto y al que estoy acostumbrado. Entonces, bueno, pues me gusta así. Hay más opciones. Podemos decirle que nos organice los iconos automáticamente, que nos los alinee en una cuadrícula, porque bueno, tened en cuenta que ahora mismo solo tenemos aquí estos dos ejecutables, pero con el tiempo pues lo normal o lo que suele ser habitual es que se nos llene todo el escritorio pues de archivos, pues de documentos, ejecutables, accesos directos, etcétera. Entonces, bueno, llega un momento en que es un poco caótico y lo tenemos que tener organizado. Le podemos decir que nos organice automáticamente, que nos los alinee en torno a una cuadrícula imaginaria en lugar de estar, pues para que estén un poquito más organizados y no estén unos montados sobre otros. Incluso podemos decirle que no nos los muestre. Por defecto se muestran los iconos del escritorio, pero si yo desactivo esta opción, pues como veis desaparecen. No quiere decir que los ficheros hayan desaparecido, los archivos. Si vamos aquí al explorador y nos vamos al escritorio, veis que siguen aquí. Lo único que le estamos diciendo es que no nos los muestre. Entonces, bueno, podemos decir que nos los muestre simplemente activando otra vez esta opción, pues nos los vuelve a mostrar. Bien, le podemos decir también que nos organice pues por el nombre alfabético, por el tamaño, etcétera. Luego hay una opción aquí en la parte de abajo que dice personalizar, que lo que nos permite es pues precisamente eso, personalizar lo que es el escritorio. Al elegirlo se nos abre esta ventana y aquí, como veis, podemos elegir qué queremos ver en el fondo. Podemos ver una imagen, podemos ver un color sólido o podemos ver, por ejemplo, una presentación de imágenes. Un color sólido, por ejemplo, si elegimos, pues podemos elegir cualquiera de los colores que tenemos aquí, como veis, y el escritorio pues se ve simplemente en un escritorio, o sea, se ve en un color sólido
sin imagen ni nada. Esto también pues es al gusto de lo que a vosotros más os guste y más sencillo os parezca y más os guste, vamos. Aquí si elegimos imagen, pues tenemos varias imágenes para elegir, o incluso también podemos, pinchando aquí en examinar, podemos buscar otras imágenes que hayamos descargado, que queramos tener, y bueno, pues se mostraría en el escritorio. Por ejemplo, si yo elijo esta imagen de aquí, pues como veis me cambia a esta imagen. Entonces, como veis, es muy configurable porque podemos cambiar pues lo que es el tamaño de los iconos, podemos cambiar la imagen de fondo, etcétera. Otra cosa también importantísima es que cuando tenemos muchas ventanas abiertas, pues este icono, como veis, o sea, este escritorio, perdón, aparece tapado, se va tapando poco a poco porque vamos acumulando aquí ventanas, y ahora mismo pues prácticamente no tenemos ninguna, pero lo normal es tener a lo mejor 10, 15 ventanas abiertas cuando estamos trabajando, y bueno, pues llega un momento en que no se ve el escritorio. Podemos acceder a los contenidos a través de un explorador, como es este caso. Pero una forma de ver, por ejemplo, qué tenemos en el escritorio sería poniendo o posando el puntero del ratón sobre la parte inferior derecha. Al dejarlo aquí pulsado, veis que nos muestra de un vistazo el escritorio. Precisamente esta opción se llama vistazo al escritorio. Si yo pincho aquí con el botón derecho, veis que está activada la opción vistazo al escritorio, y esta opción lo que permite pues es eso, cuando yo dejo aquí reposado el puntero del ratón, pues me muestra de un vistazo el escritorio sin tener que pinchar ni nada. Al retirar el puntero, pues se vuelve a ocultar. Esta opción, como veis, la podemos activar o desactivar. Por defecto viene activada. También tenemos esta otra opción de mostrar el escritorio, que si la elegimos lo que hace es directamente minimizar todas las ventanas para mostrarnos el escritorio. Si vuelvo a elegir aquí, pincho con el botón derecho sobre la esquina inferior derecha y pincho con el botón derecho, pues le puedo decir otra vez que me muestre el escritorio, y lo que hará, como el escritorio se está mostrando, es restaurar tal y como estaban las ventanas antes de minimizarlas. Entonces te las muestra así. Otra forma de hacerlo sería con la combinación de teclas Windows más D. Es decir, si yo estoy aquí, por ejemplo, y quiero minimizar todas las ventanas para mostrar el escritorio, pues pulso en la tecla Windows y sin soltarla pulso la tecla D. Y automáticamente, como veis, se minimizan todas las ventanas, pues igual que se minimizaban al hacerlo aquí. Si quiero volver a restaurarlas, pues simplemente pulso el botón Windows y sin soltar este botón pulso el botón D. Es decir, la combinación de teclas Windows más D. Y como veis, me restaura las ventanas a la posición que tenía. En principio, esto sería lo más importante del escritorio, saber que es un lugar donde podemos tener pues ficheros, podemos tener archivos de datos, aplicaciones, accesos directos, etcétera. Y podemos acceder a ellos directamente a través del escritorio, es decir, aquí tenemos estos ficheros, estos archivos, y podemos ejecutarlos desde aquí. Incluso borrarlos sería tan sencillo como arrastrarlos a la papelera de reciclaje y soltarlos. Y otra forma de acceder a ellos también sería a través de un explorador de archivos, simplemente yéndonos a la sección o al lugar donde dice escritorio. Pues aquí podemos acceder también a los contenidos sin tener que minimizar nada, sin tener que acceder directamente al escritorio. Son dos formas de hacerlo, y esto ya pues como cada uno guste, o dependiendo del momento lo que mejor os venga.